la boca del Señor. Nosotros somos los portavoces de Dios. ¿Se acuerda Aarón, que era portavoz de Moisés y de Dios para Faraón? Nosotros somos portavoces de Dios, somos evangelistas del Señor, porque anunciamos las buenas nuevas de salvación. Tú eres un evangelista. Cada vez que tú le testificas a alguien, que tú le hablas a alguien, que tú le ministras a alguien, eres un evangelista, porque tú lo que hablas es el evangelio, la buena noticia del Señor. ¿Dice amén? Bueno, hoy voy a enseñar, y posiblemente tengamos 2 enseñanzas sobre este tema, pero quiero hablar acerca de cuando somos llenos del Espíritu Santo. Hay que hablar sobre la llenura del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, se manifestarán las señales y milagros de su poder a través nuestro. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, una de las señales es que se va a manifestar los milagros del Señor, manifestaciones poderosas. Wow, tú vas a ver el poder de Dios a través tuyo o a través de los que te rodean, ¿verdad? Que también están llenos del Espíritu Santo, haciendo cosas extraordinarias, cosas poderosas, cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni han llegado a la imaginación, las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entonces, el Señor nos dejó el Espíritu Santo. Nosotros estamos en la dispensación de la gracia, y una de las peculiaridades de la dispensación de la gracia es que el Espíritu Santo es quien comanda ahora. ¿Ven? En el Antiguo Testamento Dios usó profetas y usó hombres, y solamente algunos tenían la experiencia del Espíritu Santo. Pero después que Jesús vino, Él sopló el Espíritu para todos. Y en el día de Pentecostés, que es la fecha insignia, ¿verdad?, que marca todo esto, se derramó el Espíritu Santo sobre toda carne, como lo había dicho el profeta Joel. Y esa profecía está vigente. Todavía el Espíritu Santo se está derramando sobre toda carne. Y cuando tú tienes la experiencia con el Espíritu Santo, algo pasa. ¿Dice amén? Algo ocurre. La iglesia que está llena del Espíritu Santo, y la iglesia es el creyente, y la congregación también, porque está nutrida por creyentes. Una iglesia, una congregación, una persona llena del Espíritu Santo hace la diferencia donde está. Algo diferente pasa, algo diferente ocurre, porque el poder del Espíritu Santo, o la manifestación del Espíritu Santo, o la llenura del Espíritu Santo, o la unción del Espíritu Santo, podríamos seguir diciendo algunos adjetivos más, hay una señal evidente de que Dios está en el asunto. ¿Dices amén por eso? Vaya conmigo al libro de Salmos, capítulo 89, Salmo 89, verso 20. Déjeme hablar una introducción acerca de, en el Antiguo Testamento, cómo el Espíritu Santo se manifestó sobre hombres y mujeres que Dios usó y que Dios se hizo evidente en ellos, para que tú veas cómo trabaja esto un poco. Dice el Salmo 89, verso 20: hallé a David mi siervo. ¿Te acuerdan de David, el rey de Israel? Antes de ser rey era un pastor de ovejas. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Lo ungí con mi santa unción. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, hay una unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso lo dice así el Nuevo Testamento. Ha sido usted ungido por el Espíritu Santo. Y cuando usted es ungido, usted es capacitado, usted es adiestrado, usted tiene un depósito espiritual en su vida que le va a llenar de una fuerza, de un vigor extraordinario. Entonces Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos. Diga dispuesto, dígalo fuerte, dispuesto. ¿A quién Dios está buscando? Que estén ¿qué? Que estén dispuestos, que estén ready a servirle de corazón. Dios está buscando gente que le sirva de corazón, no de labios ni fingidos, ¿verdad? Ni de oído, como dice el cántico, para ungirlos y capacitarlos, para usarlos con poder en la manifestación del reino de Dios. Nosotros estamos en una dispensación de gracia, y el reino de Dios es el que se está manifestando. Y ahora Dios está buscando hombres y mujeres para ungirlos, capacitarlos, usarlos, llenarlos del Espíritu Santo, para que este evangelio
aleluya, corra por la faz de la tierra. ¿Dicen amén? Entonces eso es importante que tú y yo lo sepamos. Dios quiere depositar el Espíritu Santo en cada creyente. Quiere ungirte, quiere usarte, quiere capacitarte, quiere llenarte de esa gloria para que nosotros podamos afectar la tierra. Oye, qué bueno es que tú tengas eso claro, porque si tú estás claro de que el Espíritu Santo está en ti y que Él te ha ungido, tú vas a hacer cosas diferentes cuando ores. Tú vas a ir a los lugares y tú vas a causar una diferencia. Tú no vas a ir pensando que esto es imposible, esto no va a poder funcionar, esto no se va a hacer, porque te sientes menos. Pero cuando tú sabes que el Espíritu Santo está en ti, por alguna razón te sientes empoderado. ¿Ha oído esa palabra, verdad? Empoderado es que usted tiene control de la situación. Empoderado es que usted desarrolla su liderazgo. Empoderado es que usted se levanta y es una persona de influencia. Empoderado es que usted está dispuesto a llegar a un lugar y hacer la diferencia en el nombre del Señor. Cuando usted va a orar por un enfermo, usted sabe que va a orar para que se sane. Cuando usted va a una casa a ministrar, usted sabe que va allí a ministrar para que algo ocurra. Cuando alguien te llama para pedirte un consejo, una palabra, tú sabes que la palabra que tú le vas a dar no es una palabra tuya, es una palabra del Espíritu. Y que Dios va a bendecir a esa persona y que le va a tocar y que le va a ayudar. ¿Alguien puede decir amén? Primera de Samuel, capítulo 13, verso 14, hay un relato bíblico aquí. Voy a leer el verso y después voy a decir algo sobre esta historia. Mas ahora tu reino no será duradero. Samuel el profeta le está hablando a Saúl, el rey de Israel, al que hacía un tiempo atrás le había ungido, al que él había puesto las manos y había derramado aceite sobre él y lo había ungido. Y le dijo: Jehová se está buscando un varón conforme a su corazón. Él había perdido ya las cualificaciones. Su corazón se desvió. ¿Sabe que el corazón de una persona se puede desviar aunque sea creyente? Cuando deja de tener una relación con el Señor, cuando deja de tener una relación con el Espíritu Santo, cuando las cosas del mundo vuelven a ser atrayentes y pasa tu vida espiritual a un segundo plano, entonces tu corazón se desvía. Al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo Israel, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Eso se llama desobediencia, eso se llama salirte de la sincronización que Dios había diseñado para ti, del propósito divino. Le pasa a mucha gente también, creyentes que por alguna razón se desvían. No voy a entrar en los detalles, pero Dios está buscando gente conforme a su corazón. Conforme a su corazón, gente que se alinee con Él, gente que se conecte con Él, gente sensible y obediente para hacer su voluntad, a los cuales los va a ungir y capacitar para manifestar su poder. Entonces la unción se va a desatar sobre la persona, lo va a capacitar y lo va a usar, y va a ser una persona que va a influenciar, que va a cambiar situaciones. Por lo tanto, esa es la iglesia que hace la diferencia. Ese es el creyente que hace la diferencia. Son gente, hombres y mujeres que se dejan usar por el poder de Dios. ¿Dice amén? Que tienen una relación con Dios a través de la oración, de la fe, de la palabra, de la búsqueda. Una relación con el Espíritu Santo va a tener como consecuencia una manifestación de poder. Es imposible que tú estés frente a la presencia del Señor, que tú estés cerca del fuego de Dios y que no haya algo positivo y poderoso en tu vida. ¿Amén? Va a haber algo cuando hay una experiencia con el Espíritu Santo. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 10, verso 38. Si hay un libro que habla del Espíritu Santo, es el libro de Hechos, porque allí comenzó todo. Entonces dice una escritura que está el apóstol Pedro predicando acerca de lo que Jesús manifestó, cómo el poder del Espíritu Santo se manifestó en Cristo, cómo el poder del Espíritu Santo ungió a Jesús de Nazaret. O sea que el Cristo que tú y yo predicamos hoy y le servimos fue también ungido por el Espíritu Santo. Mire si esto es importante que estoy hablando hoy, que el mismo Jesús tuvo que tener una experiencia de unción con el Espíritu Santo. Ahora mire lo que dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que lo ungió? Dios. Dios lo ungió, Dios lo capacitó, Dios lo llamó, Dios
lo puso con un propósito y lo ungió con el Espíritu Santo. Jesús estaba lleno de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y como manifestación de esa llenura, dice, y con poder a Jesús de Nazaret, al Jesús encarnado, el Jesús de allí de la provincia de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes. Una vez tú eres lleno del Espíritu Santo, las obras del Espíritu Santo se van a manifestar a través tuyo. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo a través de la gente es hacer el bien, hacer cosas buenas. Y sanando, que mucha gente enferma hay, ¿verdad? Y hay enfermedades espirituales, que es la enfermedad del alma, es la más que prolifera. Hay enfermedades psicológicas y emocionales, mentales. Hay trastornos en la personalidad de los individuos. Y hay enfermedades físicas del cuerpo. Y Jesús estaba sanando todas esas enfermedades. Y a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Hay malicias y demonios atando gente. Jesús los liberó de eso. Porque Dios estaba con él. ¿Cómo sabemos que Dios estaba con él? Porque el Espíritu Santo estaba en Cristo haciendo todo esto. Y nosotros somos testigos, los apóstoles, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Los testimonios eran decenas y decenas de testimonios. Pero eso no ha cambiado, hermano. Lo que hemos cambiado un poco somos nosotros. El Espíritu Santo sigue en la tierra y está buscando ungirte todos los días, capacitarte, llenarte, usarte para que seas un instrumento de bendición y para que tú veas la manifestación de su gloria. El ministerio de Cristo se estableció sobre la enseñanza. Jesús era un maestro, enseñaba, discipulaba y predicaba el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Las iglesias a veces nos complicamos un poco, pero no es otra cosa que enseñar, hacer discípulos, ministrar esta palabra, predicar el evangelio, evangelizar a la gente. Y entonces con eso vendrá acompañado grandes señales y milagros. Dios lo va a acompañar, Dios lo va a desatar. Una vez tú lanzas la palabra, una vez tú haces una oración, el Espíritu Santo se va a encargar del resto. A veces va a haber un fuego, a veces va a ser un viento, a veces va a ser algo que se estremece, y a veces el silbido apacible, la tranquilidad, y Dios lo hace. Entonces la manera y la forma a veces no es lo importante, es el resultado. Diga, resultado. Resultado es lo importante. Por lo tanto, esa predicación del evangelio va a ser acompañada de señales, de milagros que van a ocurrir por la manifestación del poder del Espíritu Santo. No es tu poder, es el poder de Dios a través tuyo. Tenga eso claro siempre, es el poder de Dios que va a desatarse. Y es la voluntad de Dios que esto continúe ocurriendo. ¿Sabes? Esto no ha parado. Este es el principio. No hay que reinventar la rueda. Por tal razón, dejó al Espíritu Santo aquí en nosotros, sobre la tierra, y nos ha dado la promesa del Espíritu para todos nosotros. El Espíritu Santo no hace acepción de personas. Todo el que lo desee, todo el que quiera tener comunión con Él se va a depositar en su vida, amén, como un soplo, como un viento recio, y va a desatar una gloria poderosa. Vamos a ver la doctrina bíblica sobre esto. Marcos 16, 19. Y después vemos Marcos 16, 17. Dice ahí en Marcos 16, 19. Después que les habló, las últimas palabras que le dijo antes de ascender al cielo, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Y ellos saliendo, ¿quién eran ellos? Los discípulos. ¿Quién eran ellos? Los que estaban allí siguiendo al Señor después que había resucitado. Saliendo, predicaron en todas partes. ¿Dónde vamos a predicar? En todas partes, a toda hora, en todo tiempo, a todo lugar. Ayudándoles el Señor. ¿Quién les ayuda? El Señor estuvo con ellos hasta el día de Pentecostés. Les ayudaba el Señor. Y el Señor nos sigue ayudando ahora en la persona del Espíritu Santo, confirmando la palabra con señales que la seguían. Y luego dice, amén.
confirmando la palabra. ¿Sabe? No se trata de nosotros, se trata de la palabra. Se trata de lo que Dios ha dicho. Dios te va a usar, tú vas a dar una palabra y el Señor la va a confirmar. Tú estás hablando de sanidad, el Señor va a manifestar sanidad. Tú estás hablando de salud, el Señor va a manifestar salud. Tú estás hablando de liberación, el Señor va a manifestar liberación. Tú estás hablando de prosperidad, de abundancia, de que Dios es el que suple y Dios va a confirmar esa palabra. Entonces, yo tengo que procurar que esa palabra sea confirmada cuando la predique. Y tengo que creer. Y el Espíritu Santo se va a desatar poderosamente. Mire, Marcos 16, ahí el verso 17 y 18. Y estas señales, estos testimonios, estas evidencias seguirán a los que creen. ¿A quién le va a seguir? ¿A quién le va a seguir? A los que creen. En mi nombre, en el nombre del Señor, echarán fuera demonios. Tú tienes autoridad espiritual en el nombre del Señor. No es en otro nombre, no es en tu nombre, en el nombre del Señor. Digan en el nombre del Señor. Por eso cada oración que hacemos la hacemos en el nombre del Señor. Y hablarán nuevas lenguas. Nuevas lenguas son lenguas angelicales o lenguas espirituales o lenguas humanas, conforme al poder del Espíritu Santo. Y cuando tú hablas en otras lenguas o oras en otras lenguas o intercedes en otras lenguas, va a pasar algo poderoso. ¿Sabe qué va a pasar? Que va a venir entonces el don de manifestación de lenguas y el don de interpretación de lenguas, y ahí va a estar la profecía manifestada, que la gente va a poder entender. Va a estar la ciencia de Dios, va a estar la palabra de sabiduría en acción. Y luego dice, tomarán en las manos serpientes. Están buscando gente por ahí para acá, coger serpientes. Sí, pero no se trata de eso. Se trata que nada te va a hacer daño. Se trata que si bebieres cosas mortíferas no les hará daño. En aquellos tiempos había muchas situaciones adversativas. Nada que te venga a hacer daño te podrá controlar, nada podrá detenerte. El poder de Dios está contigo. Y sobre los enfermos pondrán sus manos, las tuyas, las de los discípulos, y se sanarán. Las enfermedades se tienen que ir cuando oremos. Entonces todo eso ocurre por el poder del Espíritu Santo. Amén. Iglesia, tú eres un creyente, manifiesta eso en cada lugar. Porque el Señor, ha puesto en ti el Espíritu Santo. Es imposible que el Espíritu Santo esté en ti y que no te, por lo menos sanando un catarro. Como decía antes, no sana ni un catarro. Mira lo que dice Juan capítulo 14 y el verso 12. El Evangelio de Juan. Este es fundamento doctrinal bíblico del Espíritu Santo. ¿Sabe? No podemos dejar de predicar acerca del Espíritu Santo cuando es la persona que en la Trinidad Divina ha sido designada para ahora en la dispensación de la gracia estar dirigiendo todo esto. Sí, oramos en el nombre de Jesús como debe ser, y oramos al Padre como debe ser, pero no podemos descuidarnos en el pensamiento doctrinal sin saber que el que dirige la orquesta se llama el Espíritu Santo. Amén. De cierto os digo, verdaderamente, cierto es, el que en mí cree, dijo Jesús, el que cree lo que yo enseño, el que me cree a mí, las obras que yo hago, que son todos esos milagros, todas esas sanidades, todas esas liberaciones, Él las hará también. O sea que nos incluyó a nosotros. Si nosotros le creemos y estamos en la llenura del Espíritu Santo, en esa relación con el Espíritu Santo, ¿sabe qué? Vamos a hacer las obras que hizo Cristo. Jesús sanó enfermos, sanó paralíticos, sanó cánceres. A lo mejor no se llamaban cáncer en aquel entonces, pero existía. La mujer del flujo de sangre es un cáncer casi de leucemia. ¿Y sabe qué? O un cáncer de matriz. ¿Y sabe qué? Y aún mayores hará. ¿Por qué van a ser mayores? Porque van a ser más. Porque van a pasar los años, la historia, los siglos. Porque yo voy al Padre. O sea, esto es más serio, es más relevante de que a veces le prestamos importancia. Porque si nosotros descubrimos esto y lo hacemos parte de nuestra vida, muchos de los problemas que tenemos se resolverían más rápido.
Bueno, el microplasma se iría, la influenza se iría más rápido, el cáncer se iría más rápido, los problemas económicos. ¿Por qué? Porque tendrías el poder de Dios en acción en tu vida. Pero a veces nosotros queremos buscar 20 soluciones a los problemas y al final nos acordamos que tenemos el Espíritu Santo y que lo primero que teníamos que haber hecho era orar. Digan que no le ha pasado. Usted se ha encargado de meterse a resolver el problema, a llamar al psicólogo, a llamar al otro, aquel, al que viene, déjame llamar al médico tal, déjame ir a la farmacia. Al final, cuando lo que hizo no funcionó, que está cansado y casi sin ánimo para orar, se acuerda que tiene que orar y que hay una cosa que se llama fe y hay algo más extraordinario que se llama el Espíritu Santo que está con usted. Entonces hemos invertido la rueda, el orden. No, primero voy a orar y después el Señor va a obrar, y una vez obre a lo mejor no hay que hacer más nada. Hechos 1:8 lo dice: pero recibiréis poder. ¿Qué vas a recibir? No los escucho. ¿Qué vas a recibir? Poder de lo alto, autoridad, fuerza, unción, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y eso todavía no había venido para ellos, ya para nosotros vino. Y me seréis testigos en Jerusalén. Y vas a hacer estas obras en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En todos esos lugares se van a manifestar las señales, se va a manifestar el poder. Ahora vamos a tener que entender que nos toca a nosotros hacerlo. Hay una inquietud en muchos lugares de revitalizar los ministerios. Nosotros aquí estamos bien fuertes con eso. Pero quien lo va a revitalizar es el poder del Espíritu Santo. Es que tú y yo le creamos el Espíritu Santo. Es que tú y yo nos metamos ahí con el Espíritu Santo y entonces vamos a revitalizar nuestras vidas, nuestra relación, nuestra influencia, nuestra unción. Será con el poder del Espíritu Santo y la unción. La unción que rompe todo yugo, que rompe toda atadura, que libera, que te guía, que te enseña todas las cosas. Por eso nosotros como creyentes de unción, diga, somos creyentes de unción, debemos esperar manifestaciones de poder. O sea, tiene que haber una expectativa de manifestaciones de poder. Cuando yo ore, algo tiene que pasar. Cuando yo cante, algo tiene que pasar. ¿Te acuerdas el corito? Si empezamos a orar, este lugar tiembla. Si empezamos a cantar, hablaremos nuevas lenguas. Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Si empezamos a orar, algo tiene que pasar cuando tú y yo oremos. No puede ser que tú ores y digas como esa gente que por la noche oran y digan: Jesús, María y José, aquí se acuesta esa red. Oraciones huecas y vacías. No. Tienes que orar y saber que algo va a ocurrir. Tienes que pedir y saber que algo va a pasar. Tienes que interceder o cantar, alabar y adorar y algo va a ocurrir. Entonces, debemos esperar manifestaciones de poder cuando oremos, cuando ministremos, cuando prediquemos la palabra, cuando oramos por un enfermo o frente a una situación de crisis. La crisis se tiene que detener, el problema se tiene que resolver. Esta cuestión de violencia, mire, tenemos 20 soluciones. La gente le pregunta y todo el mundo dice que ausencia de aquello, que si el hogar, que si la familia. Algo la iglesia tiene que hacer, y es que vamos a reprender el demonio de violencia, lo primero que vamos a reprender. Si esos violentos se convierten, algo Dios va a hacer en su vida. Tenemos que saber que cuando oramos algo ocurre, cuando clamamos algo tiene que pasar. Cuando el Espíritu Santo está listo para bendecir lo que nosotros en obediencia hagamos, sabemos que eso va a tener buenos resultados. Porque el Espíritu Santo va a bendecir lo que estamos haciendo. Él lo va a hacer conforme a su poder. Dice amén. Mire lo que dice Hechos
11:22. Hechos 11:22. Este es un hombre, un joven llamado Bernabé, que estuvo en el ministerio de Pedro y en el ministerio de Pablo. De hecho, Pedro, en un momento dado, dejó que se uniera a Pablo y siguiera. Y dice que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Esa era la iglesia principal. Allí pastoreaba Jacobo y la mayoría de los discípulos se congregaban allí. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, otro lugar donde se iba a levantar una iglesia que después fue extraordinaria, poderosa. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, vio lo que Dios estaba haciendo en Antioquía y exhortó a todos a que con propósito de corazón, con una visión clara, con firmeza, permaneciesen firmes y fieles al Señor, porque era varón bueno. ¿Cómo era Bernabé? Bueno, y lleno del Espíritu Santo, y una gran multitud fue agregada al Señor. Cuando Él les ministró allí, los exhortó y les dio la palabra, muchos más se convirtieron, muchos más recibieron señales y maravillas, porque era Bernabé un varón bueno, de fe y lleno del Espíritu Santo. O sea, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, las señales de Dios se van a manifestar, porque tú te conviertes en un instrumento que reconoces el poder del Espíritu Santo. Lo que ocurrió se debió a que Bernabé fue obediente, bueno, hombre de fe y lleno del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver algo más de Bernabé. Vaya a Hechos capítulo 13. Voy a leer del 1 al 12 para que vea más. Cuando el apóstol Pablo y Bernabé son enviados a predicar, el poder del Espíritu Santo estaba sobre ellos y con ellos. Ahora, mírenlo cómo la iglesia operaba en aquel entonces. En la iglesia que estaba en Antioquía, ya estaban en Antioquía. Bernabé salió de Jerusalén, ahora estaba en Antioquía. Había profetas y maestros. Habían hombres que daban las señales de Dios y operaban en los dones de Dios. Y había maestros para enseñar y educar. Bernabé, estos eran los profetas de aquel entonces y los maestros. Simón llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca. Este vivía en el palacio. Y Saulo, que después ustedes saben que se conocía como Pablo, pero Saulo de Tarso. Mientras ministraban al Señor, ellos estaban ministrando al Señor, como estamos nosotros aquí hoy, ministrando al Señor. Y ayunaban, estaban en una especie de retiro de oración. El Espíritu Santo dijo, en medio de esta reunión de oración, en medio de esa reunión que estaban allí adorando, alabando, cantando, enseñando la palabra, ¿sabe lo que pasó? Que el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Había una nueva asignación, había un nuevo propósito, misionero. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron, los ungieron, los ministraron, le dijeron, bueno, vayan ahora. Verso 4. Ellos pues enviados por el Espíritu Santo. ¿Quién los envió? ¿Quién los envió? Cuando tú eres enviado por el Espíritu Santo, tranquilo, que Él se va a encargar de todo. Descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Y al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. El mismo método que usó Jesús. Jesús se pasaba los sábados metido en la sinagoga, predicándole a los judíos. Después que fue a los judíos, entonces se fue a los gentiles. Y tenían también a Juan de ayudante, hasta el apóstol Juan se unió. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, se encontraron con un mago. Eran comunes en aquel entonces los magos, los hechiceros, los agoreros, los adivinos.
un falso profeta judío llamado Jesús. Mira si era falso, que hasta quería usar el nombre de Jesús, pero este era Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. O sea, estaba llegado a una persona del gobierno, a una persona en eminencia. Hombre inteligente, pero a veces los más inteligentes se le escapa la liebre. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Alguien le había dicho, mira, hay unos predicadores que tienen una palabra que es bueno que tú la escuches. Pero Elimas, el mago, ¿cómo se llamaba el mago? Elimas. Pues así se traduce su nombre. Se les oponía. Este mago comenzó a entorpecer el trabajo de Bernabé y de Pablo, que habían sido enviados por el Espíritu Santo, que se metió con la gente equivocada, tratando de desviar la fe al procónsul, tratando que el procónsul no creyera, sembrando un pensamiento contrario. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Pablo? Mire la diferencia cuando usted está lleno del Espíritu Santo. Por eso es importante este mensaje hoy. Hay que procurar la llenura del Espíritu Santo. Hay que procurar una cercanía con el Espíritu Santo. Hay que buscar una relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo se consigue eso? Como esta mañana, estando aquí en la presencia del Señor. ¿Cómo se consigue eso? En una vida de oración, en una vida de entrega, una vida de búsqueda de la palabra, de llenarse de ese, de ese fuego del Espíritu. ¿Y sabe qué pasó? Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, lo miró, mira, directamente a los ojos, sin intimidarse, con autoridad, y le dijo, tú, hijo del diablo, santo Dios, hijo de Satanás, del demonio, que está lleno de todo engaño y fraude y mentira, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? ¡Wow! Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo vas a sentir una autoridad que muy pocas veces te sientes tan seguro. Cuando estás lleno del Espíritu Santo vas a orar y vas a predicar con un denuedo que tú dices, esto es Dios quien lo está haciendo. Vas a poder orar por un enfermo sabiendo que Dios es el que lo va a sanar, porque tienes la convicción del Espíritu Santo y Él te capacita, te da las herramientas, te da la autoridad y te da la seguridad que tú necesitas. Y le dijo este hijo del diablo, este parece que era primo de Jeñito. Jeñito le decía a todo el mundo que había, hijo del diablo. Ahora la mano del Señor está sobre ti. Más te vale que cuando le diga a alguien hijo del diablo se lo diga bajo la autoridad del Espíritu Santo y no en emociones. La mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Wow, le echó una maldición. ¿Se acuerdan que Jesús nos enseñó sobre eso, maldiciendo la higuera? Pues Pablo lo hizo maldiciendo al mago. Al instante, ¿cuándo ocurrió esto? Perdón, ¿cuándo ocurrió? Rapidito, al instante. Niebla y oscuridad cayeron sobre él. E iba buscando quien lo guiara de la mano. Iba dando tumbo como un borracho que no sabe. Entonces el procónsul, cuando vio lo que le había sucedido al maguito de él, al hechicero, creyó. Jesús dijo en cierta ocasión, si no me creen a mí por lo que le predico, créanme por los milagros o las obras que hago. Hay gente que no va a creer por mejor que tú le prediques, pero va a creer cuando vea el poder de Dios, porque es la evidencia, no se puede negar. Creyó maravillado de la doctrina del Señor, no solamente de la palabra, sino cuando vio al maguito todo en tiniebla. El poder de Dios hace la diferencia. Y tú y yo estamos llamados por Dios para manifestar su poder en la tierra.
Creo firmemente que oramos y desviamos el huracán. Porque cuando el pueblo del Señor ora, suceden cosas. Quiero terminar con el capítulo 2 del libro de Hebreos y el verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, vinieron ángeles con mensajes de Dios. ¿Se acuerdan? Un ángel le habló a María. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. La justicia de Dios es firme. Porque el que la hace la paga. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sabe? No tengamos en poco lo que Jesús hizo por nosotros, que nos redimió del pecado y de la maldición de la ley, lo cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, que fue el pueblo que oyó aquella palabra, testificando Dios juntamente con ellos. Dios Padre dio testimonio del Evangelio de Jesús cuando lo confirmó, testificando con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Los dones, los llamados, las habilidades, los propósitos, los diseños de Dios. O sea, que hoy en día la iglesia existe y tú y yo existimos porque hay un Espíritu Santo que da diversidad de manifestación de dones ministeriales, de dones espirituales, de capacitación, que se confirma la palabra con señales. Señales son cosas que dan testimonio de esa palabra, con prodigio. Usted no quiere una señal más grande que esto que estamos viviendo nosotros, que ha ocurrido ministerialmente. Esto es una señal de Dios. Cuando yo se lo digo a la gente me dice, wow, ¿cómo fue eso? Esas son señales. Señales de que Dios está en el asunto. Señales de algo nuevo que Dios está haciendo. Señales de un fluir. Y esa misma señal se quiere manifestar también en tu casa, en tu familia, en tus negocios, en todo lo que tú estás haciendo. Porque Él no hace excepción de personas. Son prodigios. Prodigios son cosas que a veces son difíciles de explicar. Diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo. Hay algo poderoso que Dios quiere hacer a través de nosotros. Hay algo grande. Algunos dirán, ¿y qué pasa que no está ocurriendo? ¿Por qué no lo vemos más? Bueno, porque hemos dejado de cultivar en alguna manera una relación con el Espíritu Santo y nos hemos vuelto medio religiosos en el asunto. Y el religioso tiene unos protocolos, y el religioso tiene ya unas maneras y una ceremonia, pero se pierde la esencia. No se trata de protocolo, ni etiqueta, ni moldearte. Se trata de ser dirigido conforme a su propósito. Y Dios quiere usarte de la manera que Él quiere usarte. No es conforme a nuestra voluntad, sino es conforme a su voluntad. No es conforme necesariamente a nuestro propósito, sino conforme a su propósito. No es por nuestras fuerzas humanas, es por la unción y el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando ministramos bajo la llenura del Espíritu Santo, que eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy, yo necesito llenarme del Espíritu Santo. Y consciente de que su poder es real, entonces que veremos las maravillas, los testimonios, los prodigios. Y eso se va a convertir en una edificación y beneficio que el reino de Dios y el cuerpo de Cristo vamos a manifestar. Y vamos a disfrutar. ¿Dicen amén? Entonces tú vas a ver los resultados. Porque cada testimonio de la manifestación de la gloria te bendice a ti, bendice a tu casa, bendice a tu hogar, bendice a tu familia, bendice a la comunidad y bendice al pueblo de Puerto Rico y al país donde se manifieste el Espíritu. Entonces eso es importante. Entonces yo te invito en esta hora a que agarres eso en el nombre del Señor. ¿Cuántos están dispuestos a agarrarlo? A que tomes eso en el nombre del Señor y diga, se acabó el pan de piquito, se acabó el abuso, se acabó el relajo. Vamos a fluir en el poder del Espíritu. No es con espada ni con ejército. ¿Es con qué? Con su Santo Espíritu. Hay géneros que no van a salir si no es con oración y con ayuno.
Amén. Hay cosas que no se trata de elocuencia humana, sino de la gracia y el poder del Espíritu. Entonces eso es lo que te va a revitalizar. Eso es lo que te va a activar. Y si ese poder de Dios está en ti, mire, usted mismo se sana en el nombre del Señor, porque es imposible que el templo del Espíritu, ese poder, ese fuego, lo sana usted también. Lo llena de fuerza, de energía y de vigor. Lo revitaliza, lo llena de entusiasmo y de gozo. Y ahora entonces se cumple la escritura que dijo el apóstol Pablo y que está citada en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque es con el poder del Espíritu.